vamos con, ¿tienes todavía una horita o me equivoco? ¿Máximo una horita o no? ¿Sí? Pues en una hora da tiempo porque en la entrevista, dosificaros también en los comentarios. Yo pararé cada pregunta, cuando termine la pregunta y la respuesta, cada pregunta paro, pues que hagamos un comentario breve, un aporte breve que creamos y no es obligado a hacer el aporte, o sea que en un momento dado puede hablar los dos o puede hablar uno según tengáis interés o los tres, pero realmente tendríamos que hacerlo los comentarios que duraran máximo media hora porque el vídeo dura media hora. ¿Ok? Así que vamos a ver si en una hora resolvemos este comentario de esta maravillosa entrevista que luego podéis ir al link que os pondré de Víctor Veritas, de Ternosky, y ahí la tenéis completa y suficientemente breve. Pero hoy intentamos que este programa, que pueda aportar más, encima la empuje y aporte elementos. Bueno, me voy para allá. Aquí la tengo. Y yo lo que haré es que, eso, me voy cortando el sonido y abriéndolo cada vez, que no se me olvide. El régimen de Kiev es antiucraniano. Su derrota militar, además de liberar a Ucrania de la administración colonial impuesta por Washington y Bruselas, parece ser el único camino posible hacia una paz real. Lo que da un inestimable valor a estas palabras es que pertenecen al periodista ucraniano-chileno Oleg Yasinski. Este intelectual nacido en Kiev es una de las voces más importantes de la otra Ucrania, la que nunca se identificó con los golpistas que se hicieron con el poder en 2014, convirtiendo a Ucrania en un estado calificado por Oleg Yasinski como fascista. Entre otros logros, sus dirigentes aplastaron a la oposición y acallaron todas las voces críticas, tanto expulsándolas del país como también recurriendo a asesinatos. ¿Cuál es el papel de las llamadas democracias occidentales en estas circunstancias? El de cómplices. Basta con mencionar que la prensa hegemónica tiene cerrada su tribuna para los oponentes del régimen de Kiev, creándose la sensación de que no existen. Pero la verdad es que sí existen y son muchos, tal y como dijo en una entrevista con mi canal uno de ellos, Oleg Yasinski. Hablando de Ucrania, por supuesto, es un tema muy importante, muy doloroso también. Pienso que nuestro deber como ciudadanos de cualquier país es ser crítico con nuestro país en primer lugar, con nuestras autoridades en primer lugar, y en el caso de los ucranianos, sobre todo cuando nuestras autoridades son un gobierno colonial que, llamándose un gobierno ucraniano, en realidad es un gobierno anti-ucraniano, que en el tiempo récord han destruido todo lo que quedaba de mi país, Ucrania, y levantando las banderas de la independencia, de la soberanía, en la práctica están haciendo todo lo contrario. Ahora han convertido mi país en un rehén de las potencias occidentales en su guerra mundial contra la humanidad. Creo que no estoy exagerando para nada afirmando esto. Y mi relación con Ucrania, mi relación con Kiev, es una cosa muy personal, muy íntima. Tengo muchos amigos en Ucrania que opinan y sienten exactamente lo mismo. Lamentablemente, ellos ahora no tienen voz. Lamentablemente, un pensamiento libre en Ucrania de ahora está absolutamente prohibido por sus autoridades. Un régimen antiucraniano. Sí, la primera parada simplemente yo añado que está prohibido y amenazado. Quiero decir, cualquiera que hable de familiares de gente que viva en la parte ucraniana desde el Donbass, están poniendo en riesgo la vida de su familia en Ucrania, la vida totalmente, desapariciones, mandarlos al frente y todo esto. Y bueno, es muy interesante cómo él, Oleg, sigue sintiendo, hablando de Ucrania como su tierra, una tierra robada, una tierra secuestrada, ¿no, Sebas? Sí, Supongo sí, que sí, es esto muy... supongo que lo viviste tú allí, porque vistes a muchos ucranianos. Sí, sí, sí. Lo que dice Oleg es parte de la realidad que a uno le toca percibir, ¿no? Eh, Recordar dos o tres aspectos. Primero, esta concepción colonialista que dice Oleg, evidencia que, digamos, nos hace recordar el golpe de Estado del Euromaidán del año 2014,
que generó un gobierno directamente manejado por Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos el resultado, si querés, corremos un poquito el tema ideológico. Veamos un resultado cuantitativo. Si no se hubiera dado el golpe de Estado del año 2014 y el presidente Poroshenko hubiera continuado, Ucrania no hubiera perdido 5 oblasts o 5 provincias: Crimea, Gerson, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk. La Federación Rusa nunca hubiera, digamos, tenido la oportunidad, la decisión de intentar recuperar ese territorio ucraniano que en su totalidad había sido parte de Rusia antes de la creación de la Federación Rusa. Entonces, en esos términos, es un gobierno absolutamente anti-ucraniano porque no le interesó en ningún momento cuál podía llegar a ser el resultado de la imposición de ese gobierno en Kiev. Entonces, me parece como primer parámetro vamos a decir, una evaluación que pone todos esos elementos sobre la mesa. Y en segundo término, recordar también que en el momento que Zelensky asume, recordemos, no tenía ninguna vinculación con la política, era un actor cómico de cuarta, una creación de Igor Kolomovsky, el papá del sionismo ucraniano que generó el centro, ellos lo dicen, judío internacional más grande del mundo, que le puso la productora de televisión Vartal 95, crean el personaje, sabemos la historia, el tipo asume. Lo primero que hace cuando asume Zelensky fue abolir el Congreso. Nos estamos olvidando de que no hay Congreso en Ucrania. Entonces, cuando recordamos, y ahí había algunos recortes de periodistas asesinados por contar parte de lo que estaba pasando ahí, también tenemos que recordar de que tampoco es una democracia en tanto y en cuanto no hay un Congreso, no hay una república. ¿Dónde están los jueces ucranianos que estén diciendo algo sobre lo que está pasando ahí? Y tampoco estamos escuchando las voces, ¿no?, del pueblo, evidentemente, que son censuradas. Y como último elemento, me parece interesante algo que él decía, y a mí me pasó con mis entrevistas cuando estaba en Lugansk y en Donetsk. Había mucha gente que tenía cosas interesantes que me habían dicho, así personalmente, pero cuando uno le dice de grabar, me decían exactamente eso. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que mi hermano vive en Kiev, mi primo vive en Kiev, mi mamá vive en Kiev. Entonces, ellos piensan lo mismo que yo, pero quedaron rehenes de ese gobierno, del régimen de Kiev. Entonces, si llego a decir algo y después los servicios de inteligencia que van a ver en 5 minutos tu documental hacen digamos, una continuidad del apellido y buscan la familia de ellos allá, los meten preso directamente por ser parte de una familia que apoya, vamos a decir, la reunificación de Lugansk y de Donetsk a la Federación Rusa. Entonces, hay una serie de elementos que son parte de la realidad y que, bueno, y que Oleg y Víctor relatan muy bien. Absolutamente. Y ya vemos que el conflicto además ha demostrado que no solo es Colonia, ese lugar en el que se dio un golpe de Estado por Unión Europea y Estados Unidos y seguramente hasta los sionistas, sino que además la Unión Europea es otra colonia, absolutamente. O sea, en realidad estamos hablando de un territorio colonizado en el que la voluntad que decide es la desde el gobierno yanqui directamente, ¿no? Pero bueno. Cualquier cosa, ya te digo, me interrumpís, yo te apelo a ti sobre todo en este vídeo, porque tú has vivido exactamente de cerca todo esto, pero si Henry quiere comentar cualquier cosa, solo tienes que abrir micro y meter mano. No sé, una cosa, no, sí, me sumo totalmente a lo que dijeron recién, pero hay otro aspecto que solemos trabajar que es importante, no podemos perderlo de vista. No es solamente un problema interno, sino también a qué se utiliza. Es decir, la utilización de Zelensky, el uso que se hace de Ucrania es demencial, ¿no? Tiene un objetivo claro, tratar de debilitar o golpear no a Putin, Putin el nombre ahora, sino a Rusia, ¿no? Cómo avanzar una pieza en un tablero de ajedrez para evitar un mundo multipolar que ya está, ¿no? Y también los peligros que se ciernen sobre la humanidad, porque ustedes saben que
Estados Unidos, el gobierno yanqui decidió enviar bombas de racimo allá, ¿no? Entonces, sabiendo todo lo que significa esto, lo que significa esos tipos de armas. Entonces, hay algo que empezó y nadie sabe a ciencia cierta en este momento a dónde puede terminar esto. Un gobierno anti-ucraniano y un gobierno anti-europeo tenemos en Europa. Anti-europeo, pero yo diría más bien, Shema, Bueno, él dijo... anti-humanidad. Exacto, iba a decir que Okay. eso es lo que ha señalado Oleg. Oleg ha dicho, no, es una guerra contra la humanidad, directamente. No sé si lo habré dicho, pero es cierto esto, porque al poner en peligro esto, porque uno, no sé si ustedes tengan la misma opinión que yo, no sé, Zelensky a mí me parece un mediocre. Es decir, obvio. No, me parece un medio, bueno, aquí no un cretino nada más, fregándole el suelo a la tarima de Putin lo tengo ahí y esa parte tampoco lo hace bien, es mediocre hasta en eso. Es decir, es un cretino, es un mediocre, porque hay gente que hace lo mismo, pero lo hace con cierto nivel de inteligencia, protegiendo algo. Este hombre, vos ves, abiertamente es un genuflexo frente a Occidente, principalmente Estados Unidos. Hay una foto que vos pusiste recién, cuando Biden firma y Zelensky parado mirando ahí, realmente es toda una imagen. Hay fotografías que dicen mucho, sin hablar, sin hablar. Y hay una foto que vi cuando él daba la mano, cuando llegó a la Casa Blanca, no sé dónde estaba, o ve como un chico que le habían regalado el juguete que más ansiaba, entonces estaba en la Casa Blanca, estaba saludando al jefe, ¿no? Incluso se transmitía, no hacía falta escuchar nada de este hombre, ¿no? De este hombre, la forma que está rogando para entrar en la OTAN, que le mandan cosas, etcétera. Por eso hay gente más inteligente que puede hacer lo mismo, pero que guarda cierta altura, ¿no? A Zelensky lo pongo en el mismo nivel que Guaidó, salvo que Guaidó no tenía, digamos, significación para hacer nada, era un payaso total. El nivel de cancilleres europeos sería una cosa como entre nivel Guaidó-Zelensky y el nivel Borrell. O sea que imagínate en qué nivel estamos directamente. Vos hablas del secretario ese, no, Borrell. Otro también que es peligroso, es cínico, el secretario de la OTAN, Stoltenberg. Ese es un hombre peligroso. Ese sí es inteligente. Ese sí es un hombre inteligente. Ese tiene es peligroso. Para maldad y peligro, sí. Exactamente, una inteligencia para hacer mal. Sí. Continuamos con el camarada Víctor. ¿Qué están hablando estos señores? Puede preguntarse un fiel lector de los supuestamente respetables panfletos hegemónicos donde Volodymyr Zelensky al frente del régimen de Kiev aparece como el nuevo Moisés bíblico, el político más conocido en el mundo y además el más amado y admirado por el coraje que está demostrando para salvar a su pueblo de la esclavitud a la que intenta condenarle el sátrapa ruso Putin. Escribe el diario español El País y lo escribe en serio. Cedo la palabra a Oleg Yasinski. Todo el mundo estamos presenciando un gran show mediático donde los que dicen ser algo nunca lo son, que es un mundo patas arriba, hablando con lenguaje de Eduardo Galeano, o sea, es una realidad presentada por los medios totalmente al revés. Yo pienso que la independencia de nuestros países no está en la cantidad de las banderitas que nosotros ponemos, no en el himno nacional, no en la repetición de las mismas consignas, de los mismos lemas desde los 24 horas, mucho menos en la enemistad con los pueblos vecinos, sino en una independencia económica, en una independencia
cultural, independencia cultural no significa aislamiento, sino relación de hermandad con otras culturas. Y nosotros en actual Ucrania estamos viendo todo lo contrario. También estamos viendo una caricatura a democracia que me recuerda mucho la democracia colombiana. O sea, bueno, para ser políticamente, digamos, una democracia colombiana antes del gobierno de Petro, para no herir la sensibilidad de nadie. Pero vemos un país riquísimo, un país de gente muy trabajadora, un país campesino que fue granero de Europa durante muchos años, convertido por los Estados Unidos en un país pobre, en el país más pobre de Europa. Bueno, recordemos que Ucrania, cuando era parte de la Unión Soviética, era la república más industrialmente desarrollada de la Unión Soviética en la proporción a su población, territorio, etc. Ahora ellos han logrado convertirlo en un país más pobre de Europa, de donde la gente está saliendo en masa desde mucho antes de la guerra. Un país un gobierno que permitió convertir su país en un rehén del occidente, en una carne de cañón, porque la guerra entre la OTAN y Rusia, que estamos viendo, que por los medios es presentada falsamente como la guerra entre Ucrania y Rusia, el pueblo ucraniano está convertido en un rehén y los hombres en una carne de cañón para sembrar esta enemistad entre los pueblos hermanos, entre los pueblos eslavos, de que se beneficia enormemente el complejo militar industrial occidental y todas las autoridades neoliberales del mundo, los dueños del poder planetario, que ni siquiera estamos hablando de Biden, sino de las fuerzas que dirigen a los gobiernos occidentales, las transnacionales, los bancos especulativos internacionales también. Ucrania es un laboratorio para ellos donde se sacrifica un pueblo entero, donde el objetivo final ni siquiera es Rusia, sino la idea es destruir Rusia ahora para después poder enfrentar a la China, porque el occidente ve su enemigo como su enemigo principal, ahora no a Rusia sino a la China, que tiene una economía potente, creciente y según las leyes de la lógica capitalista necesitan ganar la competencia pagando un precio que sea. Obviamente el precio del pueblo ucraniano como el precio de sacrificio que ellos deberían poner a este altar de sus intereses económicos, para ellos no significa absolutamente nada, igual que los pueblos de Europa. Bueno, un desarrollo ahí de muchísimos temas, Sebas, pero estaba yo pensando, entre otras cosas que se te hayan ocurrido a ti al escucharle, cómo para poder manejar y manipular todo un pueblo, además de forzarlo, no han podido manipular a todo el sur, no han podido manipular el Donbass, que se resistió desde el golpe, pero el resto de las familias y de los pueblos del centro y del norte, aparte de las amenazas y demás, también tienen un lavado de cerebro desde los 10 añitos, de los chavales, desde los críos, desde los 10 añitos hasta los últimos 10, 15 años. O sea, que imagínate un chaval de 10 años que ahora esté participando en la guerra con 25, tenía ya absolutamente comido el tarro contra Rusia y a favor de Europa. Y igualmente de 15 o 20 años en adelante. Estamos hablando de gente joven que no vivió en realidad en su piel la vida como soviético, ¿no? O sea, de 10 años menos que Oleg ya podría estar totalmente lavado el cerebro con lo que se ha hecho ahí, se ha aplicado, ¿no, Sebas? Sí, esa creación de la imagen de Zelensky apoyada por los medios corporativos, incluso, como le dicen en España, ¿no? En revistas del corazón, y él abrazando a su esposa con las bolsas de arpillera detrás, es una banalización de la guerra y de toda la gente joven que está muriendo, ¿no? De los dos lados de las trincheras. Y ahí se decían algunas palabras que me parecen interesantes, este concepto de altar, ¿no? Esta gente está sacrificando a generaciones jóvenes en un contexto, eh, capaz que nunca hablamos en estos términos, en este espacio, Chema, pero satanista.
¿sí? Yo veía en esta semana en la cumbre de la OTAN, después de que por un lado lo quieren crear como un personaje, pero después en las fotos reales, cuando no saben que hay lentes de fotografía que los están tomando de lejos, ahí andaba Zelensky caminando un poco en soledad con su trajecito verde, porque en realidad los otros líderes quieren estar lejos de él. El tiempo de Zelensky se ha ido acabando, evidentemente como un actor que pasa de moda, ya toda esa euforia pasó, se va derrumbando ese personaje y entonces ningún líder de Estado quiere una foto solo con él en este momento, y menos en un contexto como el de la OTAN. Pero sí después ellos intentan recrear ese personaje en un acto que hicieron en Vilna, que a todas luces es una provocación porque Vilna es la capital de los 31 países que hay en la OTAN, la más cerca de la frontera, en este caso con Bielorrusia. Todos los presidentes y jefes de Estado de la OTAN estaban a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. En ese contexto hicieron un acto en donde uno veía ahí un montón de gente rubia con banderas de Ucrania y de la OTAN. O sea, ¿cómo va a haber un nene de 5 años con una bandera de la OTAN y ahí subiendo a Zelensky como si fuera una especie de rockstar con el hashtag NATO, ¿no? OTAN 33, como que después de Suecia va a ser el país que se va a sumar con todo lo que significa ese número también, que por eso me genera reminiscencias a concepciones verdaderamente satánicas. Y en ese sentido, ahí uno empieza a ver, ¿no?, como la separación de este concepto que también Henry mencionaba, que distancia de un concepto netamente humano. Nos genera todavía sorpresa y repulsión al mismo tiempo este tipo de decisiones que se van tomando, porque en la rueda de prensa, también como decía Henry, Stoltenberg, que es un hombre mucho más inteligente que Zelensky, quiso hacer una especie de chiste con broma porque se rió cuando una periodista le dijo, bueno, ¿qué va a pasar con los aviones F-16? ¿Se los van a dar finalmente a Ucrania? No. Y Zelensky, como es un humorista de cuarta, hizo como una especie de chiste donde él se rió y dice, bueno, a ver, pregúntenle a Stoltenberg a ver si nos van a dar los aviones. Algunos colegas que estaban ahí se rieron, ¿no? En ese altar de la muerte que es la OTAN en sí mismo, y el Stoltenberg intentó calmarse, lo miró como diciendo no es momento para bromas, y empezó a hablar de las condiciones técnicas de los F-16 y de que efectivamente en algún momento sumarán a Ucrania. Pero hay un desfasaje, yo creo, entre lo que genera la creación y la cobertura de este personaje y el poder que realmente tiene. Tenemos que entender que es una persona puesta ahí, tal vez no solamente por el gobierno de los Estados Unidos y específicamente por este gobierno demócrata, que recordemos a través del hijo bobo de Biden, de Hunter, que ya lo habían puesto dentro de la empresa de gas ucraniana Burisma como uno de los principales CIOs, con un sueldo de miles y miles de dólares, cosa que el propio Trump denunció y que ahora hablando de eso, con esta paquetito de cocaína que apareció en la Casa Blanca en la semana pasada, Trump decía, pregúntenle al hijo de Biden a ver por qué se le olvidó ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando de realidades paralelas, pero al mismo tiempo, gente muy joven que muere a los dos lados de la frontera. Si me permitís, Chema, en esto del involucramiento de gente que no quiere estar ahí, vos y yo conocemos una historia que es tremendamente desgarradora, de un libanés que tuvo hijos en Kiev y que pocos meses antes de que empiece el conflicto, Ucrania sabía que esto iba a pasar porque ellos iban a pasar esas líneas rojas con la amenaza nuclear que hizo Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich de enero del 2022. Y en ese contexto, Ucrania, ¿qué es lo que hizo? A todos los jóvenes que estaban fuera del país, pero que tuvieran nacionalidad ucraniana, los llamaron para ofrecerle grandes sueldos si volvían a Ucrania. Y este joven, que vos y yo sabemos de quién se trata, volvió a Ucrania siendo ingeniero en busca de un trabajo importante. Lo que hicieron fue, tal vez, enrolarlo en actividades que, aunque no sea la primera línea de combate, estuvieran vinculadas a la continuidad de las agresiones militares, y este joven murió en ese contexto, en circunstancias todavía muy extrañas. Entonces, esto está preparado desde antes del inicio de
de la operación militar de desnazificación de febrero del 2022 y ellos se venían preparando para todo eso. Entonces, cuando hay un distanciamiento de la concepción humana, en realidad yo no creo que ellos tengan tan definido quién es amigo y quién es enemigo, porque evidentemente a su propia tropa la tratan de la misma manera. Claro, son herramientas, ellos no necesitan ni siquiera humanizar esas herramientas. Y por supuesto, aunque ahora no entre en el tema, pero estoy más de acuerdo de lo que piensas en que no es casualidad ni las numeraciones ni los códigos. Ellos también en ese gobierno tras las sombras ahora te dejan llegar a ver hasta Bilderberg, pero no dentro de Bilderberg. Pero más allá de eso, ellos también funcionan con su credo, sus doctrinas, sus pactos, sus formas de manifestar esto, ¿no? Y se mantienen vivos muchos de la simbología nazi precisamente gracias a esta continuidad desde atrás, ¿no? De todo lo que significa la Europa, que era una Europa nazi. Pero Chema y Seba, es cierto, pero me gustaría correr un poquito el telón. Hemos hablado mucho de la OTAN, su rol nefasto, pero no tanto de la Unión Europea. Para mí la OTAN es el brazo militar y la Unión Europea es la organización civil, ¿no? Que tiene el gobierno del imperialismo norteamericano fundamentalmente para manejar de manera satánica, diría Sebastián, no solamente en el escenario europeo, sino mundial. No sé si ustedes se dieron cuenta de la reunión entre CELAC y la Unión Europea. Y últimamente los yanquis se han dado, qué sé yo, no sé si es cara dura, no sé qué es, y después el sometimiento de esos gobiernos europeos, aceptar el nombramiento de una norteamericana para dirigir a la Unión Europea. Es decir, qué sé yo, no tengo calificativo, ¿no? No tengo calificativo, porque por más, qué sé yo, hasta en Haití ellos nombran un imbécil para dirigirnos, un sátrapa, pero es haitiano. No nombraron a Yalangi. Si bien atrás está el co-group que dirige, pero bueno, en cambio, en la Unión Europea ni siquiera guardan esto en estos momentos, ¿no? Entonces, el rol de la OTAN tenemos que ver, pero el rol de la Unión Europea también. Es por eso esa cosa de esa gente que quiere entrar en la Unión Europea, etcétera, verlo. Lo que se ha reducido, lo que pasa en Europa en este momento, Shema, no es solamente el corrimiento hacia la derecha, ultraderecha, fascismo, etcétera. Yo creo también hay una pérdida de representatividad, de dignidad. Bueno, absolutamente. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Que quería hacer una pregunta a Seba, que estuvo allá en... Solo un apunte, que no se me olvide que me voy a quedar con eso, ¿eh? La Unión Europea es el brazo político del órgano terrorista OTAN. En la organización civil. Uno en la organización militar, otro en la organización civil. Para mí, yo la veo así. Yo la veo así. ¿Qué dos preguntas tenías para...? No, sí, dos preguntas para Seba. Que él estuvo allá, me preguntó, la pregunta mía primero si estuvo en Kiev y en qué momento, si antes de la operación o después. Y la otra cosa, ¿cómo él calificaría en este momento a la oposición? Porque yo me imagino, la lucha de clase sigue ahí. ¿Cómo él caracterizaría la oposición o la lucha de clase en este momento en Ucrania? Porque hay muchas cosas que nos dicen de la guerra, pero hay otra cosa. La gente vive, la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que reproducir sus condiciones materiales de existencia. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de Seba. La primera pregunta te la voy a responder yo. Si Seba se le ocurre pasar por Kiev, estaría donde está Pablo González ahora mismo, o sea, descaradamente. Sí, o sea, bueno, vos, Enrique, que tenés acceso acá a los canales argentinos, sabés que todos los colegas fueron a Kiev
para intentar mostrar Sí, esa imagen de victimización de Ucrania y demás. Bueno, yo fui el único que hizo el camino inverso. Yo entré por Rusia, por Rostov del Don, y entré al Donbass, ya reconocido como repúblicas independientes por parte de la Federación Rusa. Entonces, no estuve en Kiev, estaré en Kiev cuando sea liberado. Y respecto a lo otro, es difícil. Mi percepción es solamente de la gente que tiene, vamos a decir, identidad ucraniana del Donbass, que son con los que yo sí tuve mucho contacto, y hay dos o tres temas interesantes. Uno, la gente, el trabajador promedio, ¿sí?, del Donbass sigue viviendo en las mismas viviendas que construyó la Unión Soviética, vamos a decir así. O sea, esos edificios gigantes de monoblocks, le decimos acá, siguen siendo sus viviendas de la época que todavía eso no era Ucrania. La gente sigue viviendo ahí porque el gobierno de Kiev nunca hizo vivienda social. ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces, la gente sigue viviendo en las casas que construyó el gobierno de Moscú, soviético en ese momento, y esas son las casas del trabajador promedio y lo siguen siendo, ¿eh? Y lo siguen siendo. Hubo un abandono de toda la infraestructura, ¿sí?, de esa parte del país, de las rutas y de todo. O sea, Lugansk ahora tiene mucha más infraestructura carretera, por ejemplo, que antes del año 2014. Es impactante verlo en ese sentido porque desde que entra el apoyo de la Federación Rusa empezaron a hacer, ¿sí?, obra. Y en ese sentido sí hay que reconocer que una parte importante de las clases populares, por lo mismo de que tienen dónde vivir porque se los dio la etapa soviética, son gente con una mirada pro-marxista, de izquierda, progresistas, que fueron, vamos a decir, el corazón del inicio de los grupos de autodefensa armados, ¿sí? Eso es así. El inicio de cada uno de los grupos de autodefensa armados eran pro-marxistas, ¿sí? O de corazón pro-marxista, y a partir de eso se fueron desarrollando. Todos y cada uno de los que por lo menos yo conocí, y lo mismo pasa con las organizaciones civiles que fueron parte de la resistencia, que al principio eran protestas en las calles de Lugansk y de Donetsk, cuando se dio el golpe de Estado del 2014 en Kiev. Lo mismo, organizaciones que se reconocían de izquierda, vinculadas de alguna manera a movimientos marxistas, y eso es interesante decirlo porque también esas organizaciones tuvieron una muy fuerte represión. O sea, fueron detenidos, fueron encarcelados. Organizar las reuniones de los movimientos sociales y políticos contra el gobierno de Kiev en Lugansk y en Donetsk generaron muertos en ese momento, que entre el 2014 y el 2022 sumaron 15.000, ¿sí? Entonces, evidentemente, de la parte que a mí me ha tocado conocer, esa lucha de clases se evidencia a partir de esas identidades políticas. Ok. Continúo con la entrevista entonces. A ver, aquí la estáis viendo ahora, ¿no? Sí. Un Volodymyr Zelensky bautizado por la propaganda hegemónica como el nuevo Moisés bíblico es tan solo uno de los ejemplos de los desbordantes elogios a su figura por parte de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a decir lo siguiente en una de sus intervenciones: Ucrania está en la vanguardia de la defensa de todo lo que los europeos apreciamos: nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra libertad de pensamiento y expresión. Vuelvo a ceder la palabra a Oleg Yasensky. Es muy curioso todo lo que afirman estas señoras y señores. Yo creo que toda la imaginación de todos los surrealistas del siglo pasado no hubiera sido suficiente para describir la actual realidad no solo de Ucrania, sino también de Europa y del mundo. Yo personalmente me pierdo, no encuentro palabras
Recordemos que uno de los lemas de Ucrania, entre comillas, independiente, fue Ucrania es Europa, o sea, Ucrania es Europa. Ahora está sucediendo algo al revés. Ucrania todavía no alcanzó a llegar a ser Europa en el sentido ucraniano de esta palabra, pero Europa sí rápidamente ahora se está convirtiendo en Ucrania. El poder neoliberal que a través de los instrumentos como la Unión Europea y sobre todo su herramienta, su brazo militar que es la OTAN, se está destruyendo las grandes culturas y civilizaciones europeas junto con su memoria histórica, junto con sus economías. Estamos viendo lo que está pasando en Alemania, Francia, países económicamente más fuertes de Europa, y claramente es solo un comienzo. Aquí hay solo un ganador, que es el gobierno de los Estados Unidos de América, que ahora empezaron a trasladar la industria y los recursos alemanes hacia los Estados Unidos, porque claro que el imperio norteamericano hasta hace poco estaba en crisis, y esta guerra para los Estados Unidos es una salvación. Incluso no estoy hablando del pueblo norteamericano, porque el pueblo norteamericano será tan víctima de toda esta historia como el pueblo ucraniano, como los pueblos de Europa, porque en esta guerra contra la humanidad serán sacrificados absolutamente todos los pueblos. Así que cuando estos señores dicen que están contra Rusia o contra Putin o hasta contra el pueblo ruso, no nos equivoquemos. No están contra Rusia solamente, están absolutamente contra todos, pero lamentablemente los medios de comunicación mundiales, democráticos, políticamente correctos, ahora son tan hábiles, son tan profesionales con su penetración a ya no solo a pantallas televisivas, sino también a las redes sociales, a todos los medios, que nos manipulan con mucho éxito, con mucho profesionalismo, si hay que reconocerlo. Y esta manipulación es aún más eficiente por la caída general del nivel de la educación de la gente. Porque sabemos que una parte de las reformas neoliberales, de esta libertad que busca Zelensky en el mundo civilizado, es la destrucción de la cultura, de la memoria histórica y la destrucción de la educación estatal, que simplemente asegura éxito de todos estos experimentos mediáticos. Lamentablemente ahora estamos viendo los pueblos mucho más idiotizados, imbecilizados, lumpenizados. Lo digo sin miedo de ofender a nadie, porque es el proceso mundial que estamos observando, porque mientras más programas imbéciles vemos por la televisión mundial, mientras más show baratos, mientras menos cultura, mientras más ofertas pseudo-democráticas que reemplazan los estudios, el conocimiento de nuestro pasado, se asegura un resultado tan trágico y terrible como ahora lo de Ucrania. Es una cosa muy, muy, muy importante para mí que ha planteado aquí, Sebas, que eso que estamos viendo en Ucrania, que se está viendo ya en Europa, que es un proceso, como yo decía antes, en Ucrania el proceso viene de 15 años atrás, este proceso de idiotización, de borrado de memoria, tal. En Europa está ocurriendo también desde hace un par de décadas, y se ve en las opiniones de cara a América Latina, nuestra América. Eso es extensivo, esa es la hoja de ruta para todo el mundo occidental, occidente colectivo, por el que son capaces de decir las barbaridades que dicen, ya no solo la mediocridad de los líderes europeos, sino allí estamos viéndolo también, como con todo el morro te suelta estas barbaridades la nueva generación es tipo Boric. O sea que, por decir algo, ¿no? Bueno, si queréis comentar bien y si... adelante. Sí, cortito. Pensaba en quienes decían que, ¿no? Ahí ponían a Ursula von der Leyen, quien es también una de las candidatas a asumir la Secretaría General de la OTAN, que es en realidad la candidata de Biden. Esto es
interesante porque a Stoltenberg ya deberían haberlo cambiado, lo mantuvieron un poco por este contexto, pero no aguanta mucho más. Entonces, unos 6 meses más necesitan un nuevo secretario general, entonces ponen a esta mujer a decir una serie de cosas para intentar posicionarla en eso. Yo no me puedo abstraer de, digamos, con lo que abrió Víctor, de estos dichos de el nuevo Moisés bíblico, ¿no? Lógicamente esa ha sido parte, vamos a decir, de la impronta sionista, ¿no? Utilizar a la religión judía para conseguir fines políticos por un movimiento que en realidad no tenía prácticamente vinculación con la religión. El núcleo del sionismo internacional del siglo XIX eran gente bastante alejada de todo esto. Y en ese sentido, yo creo que no es casual que parte de lo que estamos viendo en esa zona específica del mundo estaba vinculada a una corriente sionista que es, si se quiere, la más talmúdica, ¿sí? La más sangrienta, y es el sionismo de Jabotinsky. Jabotinsky fue un teórico filósofo que vivió, vamos a decir, al mismo tiempo que Theodor Herz, pero era esos teóricos que hacía considerar a los judíos una raza, ¿sí? Por eso él estaba absolutamente en contra de lo que en ese momento se le decían los matrimonios mixtos, ¿sí? Él, digamos, promovía la eliminación de matrimonios mixtos, que para ellos un matrimonio mixto es de un o una judía con un o una no judía, porque él decía que llevado eso al tiempo en 300 años, iban a perder su identidad, su cultura o sus fines políticos, vamos a decirlo en esos términos. Y Jabotinsky, fíjate qué interesante, vivió en Alemania, vivió en diferentes lugares, de ahí parte vamos a decir, la similitud entre nazismo y sionismo, que Jabotinsky aprendió muy bien en Alemania ya, en lo que era, digamos, él abrevaba, si todavía bien no era nazismo, pero era la exacerbación de los inicios de los estados-nación, sobre todo alemanes, ¿no? Y él tomó mucho de esto. Y si hay un lugar específicamente en donde Jabotinsky vivió más tiempo, fue en Odessa, ¿sí? Fue en Odessa. Él siempre habló de Rusia porque Ucrania no era Ucrania. Entonces, en todos los escritos de Jabotinsky, uno puede leer la referencia a Rusia, lo que se le decía, los progromos y demás, pero Jabotinsky promovía, vamos a decir, el cerramiento de las comunidades judías para que no tengan ninguna vinculación de casamiento, por lo menos, seguramente comerciales sí, pero no de casamiento con los no cristianos. Y cuando pensamos, por lo menos desde mi perspectiva, ¿cuál fue el punto de no retorno para que mucha gente en lo que era Ucrania hasta este momento diga no más de esto? Fue justamente la masacre de Odessa. Fíjate, yo no creo en casualidades. ¿Cómo sería? La masacre, es una palabra mejor, la masacre en el edificio de los sindicatos de Odessa del 14 de mayo del 2014 generó un punto de no retorno donde mucha gente dijo, ah, no, esto es otra cosa, este no es un gobierno como nos lo habían pintado, y esa es, vamos a decir, la zona más resguardada por el sionismo internacional y que hoy todavía sigue estando en manos de ellos. Por eso cuando nos dicen Zelensky es el nuevo Moisés, bueno, ahí se remueven una serie de placas tectónicas que iniciaron, si se quiere, sus movimientos a fines del siglo XIX y que todavía están en ebullición. Y no tenemos ya que retrotraernos a la moneda sionazi, sino que podemos hablar de la convivencia sionistas y nazis hoy a lo bestia, con las declaraciones que han hecho de defensa de los derechos que tiene Ucrania para ensalzar a sus héroes, aunque sean nazis, que vistes que dijo el canciller sionista. Es impresionante. ¿Qué tolerancia tienen? Cuando asume Zelensky, una de las primeras cosas que hace como presidente fue condecorar al batallón Azov, al Pravi Sector, al Azov también. Entonces, él ha tratado de borrar todas esas fotos porque cuando los condecora, ellos están con toda su simbología nazi y eso es lo que son. Y Zelensky desde un principio quería marcar de que esos iban a ser sus aliados.
Ahí está sin sonido. Ahí va. Otra basura mediática que sirve a su audiencia la propaganda hegemónica es la de una operación militar especial rusa supuestamente injustificada y no provocada, una invasión surgida de la nada, según los panfletos occidentales de los que discrepa Oleg Yasinski. Yo creo que para analizar cualquier hecho histórico, incluso tan trágico como los actuales sucesos en Ucrania, es muy necesario, es clave conocer algo del contexto, porque sin contexto nunca se entiende absolutamente nada, y si no conocemos contexto histórico, cultural, económico, etc., es muy fácil manipular y redirigir nuestra opinión hacia lo secundario. Pienso que en el caso de Ucrania, a pesar de la separación de la República de Ucrania soviética socialista de Ucrania en aquel entonces, de la URSS, en el año 91, vuelvo a repetir, Ucrania fue la segunda república por la población y por su potencial económico de la URSS. De hecho, con la salida de Ucrania de la URSS ya perdió el sentido la existencia de la Unión Soviética, muchos lo reconocieron en este momento. En este momento se habló de la independencia de Ucrania, pero cada nuevo gobierno de Ucrania independiente convertía a Ucrania en país cada vez más dependiente, hasta que después del golpe de Maidán del año 2014, un golpe de Estado que es presentado por los medios democráticos como una revolución de dignidad, pero fue un golpe de Estado. Ucrania perdió el resto de su independencia y se convirtió en una especie de apéndice tercermundista del primer mundo que estaba interesado en desestabilizar a Rusia, no porque no les gusta personalmente el señor Putin, sino porque en la última década de gobierno de Putin, Rusia empezó a recuperar su independencia económica y política, y eso obviamente no gustó al occidente, que está acostumbrado a controlarlo todo. Y como Rusia es un país riquísimo, es más rico del mundo en sus recursos naturales, y las futuras guerras que se proyectan ahora por el imperio norteamericano serán por los recursos naturales, obviamente para las transnacionales que gobiernan el mundo es muy importante tomar control completo de Rusia. Por eso necesitan llevar al poder en Rusia un gobierno como el de Zelensky o como antes era de Yeltsin. Yo creo que muchos rusos se acordarán estos maravillosos tiempos de la democracia que parece mucho a la Ucrania de ahora. Esta es la lógica de esta guerra. O sea, Ucrania, del país más próspero, república más próspera de la Unión Soviética, fue convertida en tiempo récord en el país más pobre de Europa, con una democracia fingida. Por eso hablé de Colombia. Formalmente Colombia también ha sido durante el siglo pasado un país muy democrático también, pero con más muertos que en todas las dictaduras militares juntas. En Ucrania fue prohibido el libre pensamiento. De Ucrania expulsaron a todas las personas que estaban en desacuerdo con el gobierno. Mucho antes de la guerra cerraron todos los canales, todos los medios de comunicación de oposición. Ucrania, que sigue teniendo una bastante buena y democrática constitución, la actual constitución no se respeta, y Ucrania está gobernada desde la embajada de los Estados Unidos, y esta guerra también fue provocada por Ucrania. Técnicamente podemos decir que la empezó Rusia y todo eso, pero si no entendemos en qué condiciones y en qué contexto, no vamos a entender absolutamente nada. Y para ser más precisos con la historia de la guerra no empezó en el año pasado, como suele decir la prensa occidental, sino también con la operación militar ucraniana contra su propio territorio en Donbass. Ahí empezó la guerra civil, y el actual enfrentamiento armado también tiene todas las características de la guerra civil, porque por el lado del ejército ruso
también hay muchos ucranianos. Por el lado del gobierno ucraniano también hay varios rusos adversarios del gobierno de Rusia. Entre ellos hay muchos nazis que lo reconocen públicamente. Los medios occidentales no hablan del carácter fascista del actual gobierno de Kiev, de la rehabilitación de la memoria de los criminales nazis. Sus nombres llevan ahora muchas calles y plazas de Ucrania. En Ucrania se están destruyendo desde hace tiempo no solo los monumentos soviéticos, sino los monumentos y las tumbas de los soldados que lucharon contra el fascismo alemán, lo que nos indica claramente a qué fuerzas políticas representa el actual gobierno ucraniano y también sus patrones, sus dueños occidentales, porque el mismo proceso de nazificación está sucediendo ahora en toda Europa, en todo el mundo. En todo el mundo se está reescribiendo la historia porque presenciamos este tremendo momento cuando el neoliberalismo y el fascismo dejaron de ser cosas diferentes. Si antes eran aliados, si antes se complementaban, presentándose como cosas diferentes, ahora en el gobierno ucraniano ya no sabemos dónde termina una cosa y empieza otra. Son hermanos gemelos, simplemente es una oferta antihumanista para todos los gustos. Si alguien dice ser partidario de los valores occidentales, libertades, bla, 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 le muestran la cara amable neoliberal de la tolerancia y de las demás mentiras, porque no hay ninguna tolerancia con nadie que piensa diferente. Y para los nazis tenemos otra oferta de los grupos paramilitares como Azov, que ahora son parte del ejército oficial ucraniano, y una propaganda derecha nacionalista que ya es prácticamente nazi. Bueno, ha hecho ahí un desarrollo más largo, interesante. Por cierto, Sebas, ahí ha repetido muchas de las cosas que hemos estado comentando en todo este espacio, los tres, pero complementando elementos que él dice, bueno, pues marca ese espacio de lucha de guerra civil, pero ya incluso se debería retrotraer a directamente ese golpe de Estado patrocinado, que en realidad es un golpe contra el pueblo, que ya se estaba gestando con otros momentos, en la primavera de la Revolución Naranja, creo que era, ¿no? Y otros momentos antes, constantemente iban apretando para reventar directamente esos gobiernos, ¿no? Proclives a. Por cierto, aquí Francisco Moreno, que nos saluda a todos, pero tengo que presentar a Francisco, un abogado que se mueve por ahí por Europa bastante y por esta zona, y nos comenta ante el comentario de Ceci Palacios de que Scott Ritter acaba de lanzar el primer capítulo de su documental titulado Agente Zelensky. Ritter dice que este payaso es un agente de la CIA y del MI6, y entonces Francisco Moreno dice Zelensky es un agente doble de la Casa Rothschild y del MI6. Cuando salía de Kiev, horas antes de iniciarse la guerra de liberación rusa, cuando salía Francisco Moreno, que tiene casa también ahí en Kiev, no sé si tiene piso, sí creo que vive ahí en Kiev también, dice, alguien que me parecía estar muy bien informado me dijo que la Casa Rothschild había metido 40.000 millones de libras en el país de inversión. Ya te lo presentaré porque seguramente tiene cosas que contarte. Bueno, Sebas, Henry, ¿queréis comentar algo? A ti te queda cada vez menos tiempo, yo estoy temblando. ¿Qué tiempo te queda? 5 minutos. ¿Y a ti, camarada? Sí, 15. Si 15. querés, le damos tiempo a Enrique, ya que le queda más poquito. Bueno, no, porque en Córdoba también se están organizando, se va a organizar dentro de poco una marcha frente a la Casa Jujuy en Córdoba y esto es sumar. Creo que en Buenos Aires también Sí. a las 18. Bueno, entonces tenemos que organizar algunas cosas antes. Después tengo que pasar a ver a un amigo, a un camarada que está muy enfermo. No, a mí me quedó realmente más claro el panorama en este momento, sobre todo la penúltima intervención que tuvo Sepseva, para graficar realmente cuándo empezó el tema. No es una invasión de hace
un año, u operación militar hace un año, me quedó bastante claro, y me quedó bastante claro también el tema de que cómo era Ucrania antes y cómo es Ucrania ahora. Son dos elementos que yo no tenía bien en claro cuál era la diferencia, si la diferencia era tan grande. Eso que quería decir. Y ahora el elemento, una pregunta que me estoy haciendo hace rato, y más aún hoy escuchando a ustedes, y sobre todo a Oleg y Seba, que me han aclarado cosas, pero la pregunta es, todo esto fue un proceso bastante largo, a lo que veo, por lo menos de décadas, ¿no? De décadas. Pero el impacto de la destrucción de la Unión Soviética evidentemente tuvo impactos muy fuertes en distintos lados, ¿no? Sunter fue, qué sé yo, no sé, se movieron placas tectónicas, ¿no? Ahora, Ucrania aparentemente es el país que más ha recibido ese impacto, quizás por la importancia que tenía dentro de la Unión Soviética, y quizás también porque los yanquis, sabiendo esta importancia que tenía, tenían esta jugada. Ahora, esa es la pregunta que es decir, la reflexión en voz alta que estoy haciendo. No es casual que han puesto ficha ahí. No, no es casual, eso me queda claro, no es solamente proximidad de las fronteras, etcétera, sino por lo que representa Ucrania y la cantidad de población rusa también en Ucrania. Como no sé quién señalaba, no sé si Oleg, que hay gente que tiene parientes de los dos lados. Sí, sí, ¿no? la mayoría de las personas ahí. No. Kiev era Unión Soviética hace nada, 30, 40 Sí, años. es cierto. Ahora, si eso es así, ¿cuál es la fuerza de Zelensky realmente? ¿Lo nazi adentro y la OTAN, los Estados Unidos atrás, o hay otra cosa? Es decir, no, cuando digo Zelensky, la gente que está dominando, yo me imagino que hay gente económicamente que se está haciendo la guita también ahí, porque esta guerra también da guita a muchos, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se basa? Porque me acuerdo cuando los milicos argentinos hicieron la operación en las Malvinas, una forma, entre comillas, para rescatar al gobierno, un poco ver si podrían levantar el ánimo, el nacionalismo, etcétera, etcétera. Pero la derrota en las Malvinas fue un golpe de gracia, de alguna forma para el régimen. No sé si se va a estar de acuerdo conmigo. Pero sabemos muy bien que el golpe militar en Argentina no es un golpe militar, fue un golpe militar cívico, religioso, y monopólico, imperial, dominado por el imperialismo. Sabiendo eso, decir que un golpe cívico militar no me alcanza por todos los componentes. En el golpe en Ucrania del 14, ¿quiénes lo protagonizaron realmente? Eso es. No sé si Seba me podría contestar eso para desburrarme un poco. Sí, desde un principio, Henry, ahí estuvo Victoria Nuland, que era en ese momento la subsecretaria de Estado, abiertamente participando de todo lo que fue el Euromaidán. Hay unas fotos muy graciosas y video de ella misma llevando galletas, ¿sí? Ahí a las plazas de Kiev, porque, vamos a decirlo, Ucrania venía de una crisis económica muy fuerte, los jóvenes muy enojados, sin oportunidades, muchísima gente en el paro, sin trabajo, y de golpe, si vos ibas a la plaza del Euromaidán, tenías comida, te empezaban a dar armas, te encontrabas con otra gente joven y generaron todo ese
caldo de cultivo. Ahora, yo sí pienso que no es solamente el gobierno de los Estados Unidos per se. Creo que hay otras fuerzas que se ocultan detrás de eso, la industria armamentística y otras corporaciones que de alguna manera, ahí está Victoria Nuland con su bolsa de galletas, y que bueno, evidentemente, así como ejercen otro tipo de acciones y de presiones, se embarcaron, ¿no?, en esta aventura donde el cordero del sacrificio evidentemente es el pueblo ucraniano en sí mismo, porque ponen una persona ahí que no los representa, lo cubren, ¿sí?, con ese manto de diciéndole que es el Moisés, que es una aparición bíblica, prácticamente, cuando en realidad lo que está haciendo es entregar a sus generaciones más jóvenes. Hay que decir que si todo esto se sigue manteniendo un tiempo más, es solamente por el nivel de censura que ellos tienen, porque uno acá en Argentina, en España, yo creo que en todos lados, los canales de televisión que están dentro del sistema, todos repiten al unísono esta historia de la invasión rusa, Putin, el dictador. Ahora yo veía ahí que le decían sátrapa, porque sátrapa eran los gobernadores que ponían los persas cuando iban tomando nuevos lugares, y eran tipos extremadamente déspotas, o sea, muy diferente incluso a la impronta de Ciro, ¿no? Y entonces lo que hacían era poner tipos muy ásperos, muy duros, y esos eran los sátrapas. Bueno, decirle a Putin sátrapa es decir que sos casi un gobernador de Irán, también podríamos ponerlo en términos actuales, ¿no? Así que eso refleja una realidad paralela creada desde los medios corporativos, pero en tanto y en cuanto espacios como este se van abriendo espacio, digamos, como Podemos, un lugarcito, me parece que hay una oportunidad ahí grande de la comunicación popular en sí, de hacer este aporte que hace que ellos tengan miedo de debatir con nosotros. ¿Por qué no nos invitan a un canal de televisión a debatir con cualquiera de ellos, a cualquiera de los que participamos en Tertulias en Cuarentena? Porque no resisten 15 minutos con nosotros en un debate. Entonces, a fuerza de censura, están realmente generando esta situación que veremos cuánto tiempo les dura. Cuando uno lo ve a Zelensky caminando solito en la cumbre de la OTAN, daría la sensación de que ya su tiempo terminó. Muchísimas gracias, gente. Me Gracias, tengo que Felipe. despedir. Realmente he aprendido muchísimo hoy. Gracias por Gracias a ti, todas las Henry. informaciones y hasta pronto. Gracias. Hasta cuando quiera. La Fuerza. semana que viene, el lunes, empezaremos con el artículo de Perú, que no acabo de leerlo porque nos quedamos todos. Mándamelo antes. Vale, te lo mando, te lo mando. Gracias. Chao, Hasta gente. la- Chao, chao. Seba. Chao, Henry. Chao. Le doy otro apretón al vídeo, ¿no? Sebas. Le doy otro tirón al vídeo, ¿no? Dale, le damos uno más. Para Oleg Yasinski, a medida que persista el régimen de Kiev, la tragedia que constituye para la propia Ucrania, para Rusia y para toda Europa no hará otra cosa que agravarse. Yo personalmente pienso que mientras el gobierno de Ucrania sigue en el poder, mientras el gobierno antiucraniano sigue en el poder, la paz para Ucrania, para Europa es absolutamente imposible. Toda mi vida estuve absolutamente en contra de cualquier guerra. Estoy contra esta guerra también, las guerras no me gustan, pero parece que la derrota militar del actual gobierno de Kiev es el único camino posible hacia una paz real, un camino muy doloroso, un camino tremendo, que hay mucha gente inocente que muere por lado y lado, pero es una guerra que fue preparada cínicamente, con mucho cálculo, fue preparada para el occidente. A Rusia la estaban provocando, arrinconando, hasta que sucedió lo que sucedió. Y yo sé que hay mucha gente de Ucrania, los que pudieron salieron, no todos pueden salir porque muchos tienen familiares, tienen hijos. No tienen los hombres menores de 60 años, no pueden salir por ley porque son sujetos a la movilización militar para poder salir del país, no solo pobres, sino también tremendamente corruptos. Todos saben que
El soborno puede ser entre 6 y 10 mil dólares sin ninguna garantía para salir del país. Los que tenían algo de plata lo hicieron. Para Ucrania es muchísimo dinero. El resto de la población se está sacrificando por su gobierno y la situación realmente es profundamente trágica, profundamente dramática. Y yo les aseguro que en Rusia yo no conozco ni una sola persona quien estaría feliz o contento o disfrutaría de esta situación. Es una tragedia para todos nosotros. Es más, en Rusia no existe el odio hacia el pueblo ucraniano, mientras que el odio hacia el pueblo ruso fue convertido por el régimen de Kiev en política de Estado muchos años antes de la operación militar especial del Kremlin, constata Oleg Yasinski. Yo creo que incluso los ucranianos en Rusia, es un grupo privilegiado, porque por los nuevos decretos del gobierno ruso hay diferentes beneficios para los ucranianos que están aquí en la relación interpersonal y todo eso. La gente siente mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza por lo que está pasando. Es lo que se percibe, más allá de lo que opinan ellos políticamente, más allá de si les gusta o no les gusta personalmente Putin. Pero en general, toda la población rusa está sintiendo a los ucranianos como un pueblo hermano que está sufriendo ahora. Eso está clarísimo. Yo no conocí a ningún ruso quien odiara a los ucranianos por ser ucranianos. Si nos metemos a las redes sociales en internet vamos a ver otro cuadro, porque hay gente idiota por todos lados, hay nacionalistas por todos lados, hay argumentos estúpidos por todos lados, pero no es un sentimiento masivo del pueblo ruso de ninguna forma. A cambio, desde la parte de Ucrania, los últimos 8 años se incentivaba desde nivel oficial, estatal, por todos los medios, un odio contra Rusia, contra la cultura rusa, contra los rusos. Lo afirmo como testigo porque yo antes de la guerra, pocos meses antes de la guerra, pasé varios meses en Kiev, vi los programas de la televisión, escuché las conversaciones entre las personas. Obviamente, la mayoría de los ucranianos no odian a Rusia y a los rusos, pero el Estado actual ucraniano hizo todo lo posible para incendiar todos estos sentimientos nacionalistas y antirrusos en la sociedad ucraniana. Bueno, en Ucrania se hizo un trabajo mediático muy fuerte para deshumanizar a los rusos, para desvincular la cultura ucraniana de la cultura rusa, que es un absurdo. Son dos culturas hermanas muy cercanas. Yo creo que no hay pueblos en el mundo más cercanos que el pueblo ruso-ucraniano. Algunos consideran que es el mismo pueblo, otros pueden decir dos pueblos cercanos y hermanos. Da un poco lo mismo, pero pensar en cultura ucraniana sin la cultura rusa es imposible. Es no entender nada de la historia y de cultura. Y justamente esta mirada antihistórica y anticultural se imponía en Ucrania después del golpe de Maidán, y como se reformateó, se replanteó todo el proyecto de la educación en Ucrania, la generación joven de los ucranianos fue envenenada con este nuevo discurso y fue simplemente, fue sembrada esta ignorancia cultural mínima. Conversé con muchos jóvenes ucranianos y siendo buenas personas, buenos chicos como en cualquier otro país, simplemente no entendían las cosas básicas de la historia, de cultura, por las cosas que les enseñaron. Porque los estaban preparando como carne de cañón para ser sacrificados, para incendiar este odio entre el pueblo ruso y ucraniano. Y como el gobierno ucraniano, no por casualidad, es encabezado por un actor profesional que ahora se viste de verde olivo, que para la gente ignorante puede parecer cualquier comandante Zelensky, está sin afeitar y todo. Son baratas producciones mediáticas
sin entender que él también es un rehén del Occidente, pero también es un empleado de los imperios que está cumpliendo su rol, sacrificando a su propio pueblo a cambio del poder, a cambio de mucho dinero, porque esta guerra es un tremendo negocio para las élites ucranianas, y también para el Occidente. Así que pensando en una posibilidad de paz, de un acuerdo de paz o algo así, yo creo que esta guerra debería dejar de ser un negocio para el Occidente que toma la decisión. Mientras es un negocio tan grande y tan rentable, yo no veo cómo se puede parar esta guerra. La forma en la que Rusia está llevando su operación militar especial es una contundente muestra de que no está dirigida contra el pueblo ucraniano. Es muy interesante este elemento, ¿no? Antes lo dijo, dice, no se va a acabar esta guerra ya con ningún acuerdo, tendría que acabarse por rendición militar, y ahora dice, y esta guerra, la única manera que acabe es que deje de ser un gran negocio para Occidente. De momento lo está haciendo. Occidente, que no será Europa, pero serán esas otras transnacionales, esos otros gobiernos en la sombra y el imperio yanqui sionista europeo, ¿no? Sí, por eso a ellos les gusta decir mucho esta palabra de donaciones, cuando en realidad la cuentita de lo que va a tener que pagar Ucrania en algún momento, ahí va sumando. La industria armamentística también especula con que en sus próximos congresos de ventas de armas internacionales, Raytheon, por ejemplo, que es la principal empresa de la que viene el ministro de Defensa estadounidense, de ser CEO de Raytheon, ahora van a poder decir que sus armas ya fueron testeadas en combate, y eso tiene otro precio, ¿no? Vemos cómo van raspando la olla de todo, ¿no? Del armamento. Algunos dicen la bomba de racimo, en realidad saben que es un despropósito, que están en contra de todas las convenciones, aunque Estados Unidos y también la Federación Rusa nunca lo firmaron, pero al mismo tiempo es porque ya no tienen tanta cantidad de misiles para entregarles convencionales al ritmo de los que Ucrania está tirando, así a la deriva, aparentemente. Y lo otro también es, en esto de la carencia humana, esta semana hicimos un informe para RT con los colegas de la corresponsalía de RT en Brasil, donde mencionábamos este concepto de carne de cañón, ¿no? Es vergonzoso cómo las embajadas ucranianas en todo el mundo, pero sobre todo acá en América Latina, porque saben que atravesamos una crisis económica tremenda, que hay mucha gente a la deriva, pero que al mismo tiempo pueden llegar a tener algún tipo de formación militar, andan reclutando jóvenes latinoamericanos para que pasen a ser la carne de cañón del batallón Azov, del Pravi Sector, porque con esa impronta xenófoba y racista que tiene el ejército ucraniano, imagínate a dónde van a poner a nuestros jóvenes latinoamericanos, cómo los consideran. Ahí se habla inglés directamente, ni siquiera se habla ucraniano, y para ellos, o sea, la vida de un combatiente latino es menos que nada, es menos que un perro. Y ahí los engañan. O sea, yo no entiendo cómo la Cancillería argentina no protesta, porque acá la embajada ucraniana abiertamente tienen unos flyers que dicen enlistate en la defensa de Ucrania y nada más, y que incluso hay una especie de call center internacional donde vos llamás, te atiende una chica muy amablemente en idioma inglés, te dice, bueno, ¿de qué país sos? ¿A dónde querés ir a combatir? Y te delegan a la embajada del país donde vos sos residente. Evidentemente, este tipo de cosas muestran de que el concepto de guerra, por lo menos en los términos tradicionales, no se aplica a esto que estamos viviendo, y que, bueno, ese motor que es el odio que ellos aplican, creo que ahí los colegas lo relataban muy bien, porque hay un nivel de ignorancia que es difícil de hablar, por eso me cuesta encontrar las palabras, pero es real. Se ha idiotizado a una parte importante de la población, y hace falta ser un poco idiota para ser racista. Porque, digamos, somos una sola raza, la raza humana. Es tan obvio y es tan claro todo eso, de que hace falta idiotizar a la gente. Entonces,
vamos a ponerlo en términos prácticos, vos no vas a encontrar un doctor en filosofía racista, porque es una persona ya más preparada. Ahora, cuando vos idiotizás a una parte importante de la población y no les queda algo en lo cual volcar, vamos a decir, ese ímpetu que muchas veces tiene el humano y demás, ese sectarismo que a veces viene, es muy fácil de encauzar cuando esa idiotización de la gente cae en ese campo de cultivo que en Ucrania ya lo venían preparando desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, esto permea, también nuestra región va siendo como un campo de cultivo importante para ellos y lógicamente se aprovechan, ¿no?, de las dificultades que acá existen para involucrar a gente de este lado del mundo en esas peleas también. No sé cómo está de tiempo, le quedan 7 minutos al vídeo total. Si querés, lo metemos de corrido y hacemos un comentario final. Venga, pues perfecto, voy para allá. Subraya Oleg Yasinskiy. En lo que está pasando en el campo de batalla en territorio ucraniano ahora, claramente Rusia está en una guerra muy suave, si se puede formular así, y que me perdonen los amigos y familiares de las víctimas de esta guerra, pero esta guerra no tiene ninguna comparación con las guerras de la OTAN, donde habían bombardeos totales, donde se borraban del mapa las ciudades enteras. Rusia está tratando de atacar los objetivos muy concretos que tienen que ver con la capacidad militar de Ucrania, pero no hay una guerra, no hay bombardeos masivos de Kiev o de los barrios civiles donde vive la gente. Si alguien nos dirá que igual nosotros vemos lo que pasó en Bakhmut, Artyomovsk o antes pasó en Mariupol, pero es otro caso porque ya es una línea de frente y como el ejército ucraniano se está resistiendo desde los barrios poblados, ya, o sea, un combate urbano es una cosa muy dura, es una cosa muy dramática. Y de nuevo, yo creo que cualquier gobierno responsable, antes de entrar en combate urbano, deberían evacuar a toda la población civil de esta zona. Pero parece que el gobierno ucraniano está muy interesado en tener más posible víctimas civiles para presentar al mundo la barbarie rusa, que es el pedido mediático mundial, porque es lo que el mundo ve todos los días por la televisión, la barbarie rusa, etc. Yo pienso que Rusia tiene suficiente capacidad militar para convertir en ruinas el centro de Kiev, y no lo está haciendo, ni Lvov, ni otras ciudades de Ucrania. Yo creo que es absolutamente inimaginable durante la guerra contra Irak o la guerra de la OTAN contra Libia, imaginar los líderes de los estados aliados de Libia o Irak paseando por Bagdad o por Trípoli mientras la OTAN estaba atacando estos países. ¿Qué vemos en Kiev? Que aquí va cualquier dirigente, el presidente norteamericano, para cualquier show, para cualquier payasada con Zelensky y se sienten bastante tranquilos y bastante seguros ahí. Entonces Rusia es un agresor muy raro, muy extraño. También en el occidente no se publican las estadísticas de los refugiados ucranianos, que Rusia recibió más refugiados ucranianos que Alemania y Polonia juntas, que son países que más refugiados ucranianos recibieron. De eso tampoco se habla. Así que estamos presenciando la época del fin del periodismo, cuando cualquier medio puede contar su historia. Incluso ya término fake news ya es extemporáneo, porque todas las news ya es un fake en alguna medida. ¿Es Rusia enemiga de Ucrania? Con esta pregunta cerré la entrevista que me concedió amablemente Oleg Yasinskiy. Yo no creo en los pueblos enemigos. Incluso yo puedo decir más. Yo creo que los Estados Unidos, como el pueblo, no es el enemigo del pueblo ruso. Los pueblos de Europa, no son todos los pueblos, son hermanos. Entre los pueblos hermanos, realmente el pueblo ruso y ucraniano tienen tanta historia común,
tantas cosas en común culturales que incluso es un poco artificial la discusión si es un solo pueblo o son dos pueblos cercanos, porque tenemos Ucrania es un país que estaba muy rica por su diversidad, porque las zonas cerca de la frontera con Rusia, las zonas ucranianas eran más, se diferenciaban más de Ucrania occidental que varias regiones dentro de Rusia. Estamos viviendo en un mundo humano muy diverso, muy complementario, donde unos no podemos existir sin otros. En este caso no solo no son enemigos, sino yo siento que todo este espacio humano y cultural postsoviético es el mismo espacio donde todavía está viviendo el mismo pueblo con la misma memoria histórica. De hecho, yo creo que hay tanto interés, tanto empeño de enfrentar a los rusos con los ucranianos, no solo por Ucrania y Rusia, sino también borrar de la historia humana el gran recuerdo de la civilización soviética, de la historia soviética que dio posibilidad del desarrollo para estos pueblos que antes del periodo soviético era realmente parte del tercer o del cuarto mundo, era la parte atrasada. Y yo pienso que es una guerra primero que nada contra nuestra memoria histórica, porque si recordamos un poquito lo que pasó antes del año 91, prácticamente hay todo lo que nos une. Y temprano o tarde nosotros o nuestros hijos o nietos tendrán que volver a esta historia. En este sentido, estamos ahora en un momento especial porque sí hay una civilización planetaria. Nos guste o no nos guste, las fronteras entre los países es algo muy simbólico porque para los capitales no hay fronteras, para los organismos internacionales que normalmente funcionan en intereses de las corporaciones tampoco hay fronteras, y las fronteras hay para las personas, para seres humanos, sobre todo para los pobres, para los perseguidos, para los discriminados. Así que si estamos hablando de abolir las fronteras, pensemos en abolición de fronteras para todo. Y también no debe haber fronteras para pensamiento crítico, para pensamiento humano en general, porque nuestros pueblos y nuestras culturas no son nadie sin otros. Estamos en una permanente interacción e interdependencia. Estimados amigos, quiero dirigir la misma pregunta a ustedes. ¿Es Rusia enemiga de Ucrania? ¿Es Rusia la que amenaza la paz global, tal y como afirman los panfletos hegemónicos? Espero sus respuestas en los comentarios, y las respuestas que más me van a llamar la atención las voy a citar y las voy a mostrar en mi próximo vídeo. Mientras tanto, agradezco enormemente a Oleg Yasinski por atender amablemente mi canal. Además, agradezco su atención. Vuelvo a invitar a todos a que se suscriban a mi canal en Víctor Veritas, en el cual, siendo ruso desde Moscú, comparto con ustedes los acontecimientos y las noticias más importantes desde mi país, Rusia, desde este enorme espacio euroasiático, y además aquí abordo los acontecimientos más importantes del planeta. Además, les invito a que se suscriban a mi canal de Telegram, donde también comparto diferentes noticias. Voy a dejar el enlace en el primer comentario. A ustedes nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Invictor Veritas, ahí tenemos el canal, de todos modos yo pondré el link luego, y sabéis también que este camarada lo vamos a pasear por España, a Oleg, lo vamos a pasar por España desde el 28 de septiembre, a ver si no me equivoco, exacto, desde el 28 de septiembre hasta el 10 de octubre estará por España, y ya hemos organizado unas cuantas, 28 de septiembre en Córdoba, 30 de septiembre en Granada. Creo que estamos intentando que el día 1 o el 2, el día 1 esté en Cádiz, el 3 ya está confirmado también Vigo, el 5 de octubre Valencia, 6 de octubre Madrid, 7 de octubre ahí en el País Vasco en Iruña, y me falta Cataluña porque cogerá el vuelo de vuelta desde Barcelona, y me falta Cataluña el poder mover algunas conferencias en esa zona desde el 8 o el 8 o el 9 de octubre. Como ves, tenemos un recorrido bárbaro.
a Oleg. Cansado, pero va a estar satisfecho. Muchísima gente oyéndole y además con este tipo de discurso yo creo que está apuntando muy bien, ¿no? Es importante, un periodista que escribe, por cierto, muy bien, pero que además que tiene una firmeza en principios y convicciones y es, repito, nacido en Kiev, es ucraniano y chileno por familia, directamente. Bueno, Sebas, Bueno, te dejo a ti sí, cerrar un poco bueno, el primero comentario. felicitar, ¿no? A los colegas, me parece que están haciendo un gran trabajo, más allá de esta entrevista, los dos, Oleg y Víctor, están haciendo un aporte tremendo, tremendo en idioma español. Yo creo que es el primer conflicto de estas dimensiones donde el idioma español juega un rol tan importante en el análisis geopolítico, la primera vez en la historia. Y me parece que el trabajo de ellos dos se suma, ¿no?, al de otros colegas que incluso desde la Federación Rusa nos aportan un montón de información. El trabajo de Víctor en Sputnik, el trabajo de Oleg en RT, la verdad que lo seguimos, nos informamos con ellos y aprovechamos la oportunidad para felicitarlos una vez más como grandes colegas que son. Para cerrar, me gustaría hacerme eco de esta pregunta, ¿no?, de Víctor. A ver si me pone entre los comentarios destacados, después que dijo que los comentarios destacados los iba a mencionar. ¿Es Rusia un enemigo de Ucrania? No, yo creo que evidentemente yo sí los veo como un solo pueblo, los veo como una sola cultura. No por eso llego a dimensionarlo como una guerra civil, que algunos dicen. Nuestro amigo en común, Alfredo Jalife, él habla mucho de una guerra civil. Yo en esos términos no llego a compartirlo al 100%, pero entiendo a qué se refiere por esto mismo, de que es una sola cultura. A mí me tocaba ver, por ejemplo, en el Donbass, todo lo contrario a lo que pasa en Kiev, y es que en la plaza principal, por ejemplo, de la ciudad de Lugansk, hay un monumento enorme al principal poeta ucraniano, histórico, en idioma ucraniano, que en este momento no puedo acordar el nombre, pero vos creés, Chema, que alguien en Lugansk, a pesar de que fueron bombardeados por Kiev, alguien tocó ese monumento o esa estatua? No, nadie. O sea, y cortan el pastito alrededor, que el resto de los monumentos vinculados al legado soviético que hay tan fuerte en todos y cada uno de los pueblos de Lugansk y de Donetsk. La historia del pueblo ruso nace en Kiev, por eso es absolutamente indivisible. Después tuvieron sus peleas internas para ver cuál era el centro neurálgico, que empezó siendo Kiev, después en algún momento fue Kazán, después fue Moscú, y ahora, lógicamente, Moscú es ese gran centro de poder que de alguna manera ejerce en toda la Federación Rusa. Yo creo que el germen occidental ha sido implantado de una manera fuerte, ¿sí? En este país que es Ucrania, que si bien es uno de los países más grandes de Europa, no es parte de la Unión Europea, que aspira, por lo menos este gobierno, a ser parte de la OTAN, pero que la OTAN le dice: nosotros te damos todas las armas, vos peleate con tus mejores recursos con los rusos, pero si nosotros asumimos que vos sos parte de la OTAN, cuidado, porque también podemos entrar en guerra con otros países que van a sufrir las consecuencias. Entonces, la OTAN termina siendo, ¿no?, como esa especie de aliado que le habla al oído y le dice: vos peleate que yo te banco, yo salgo a defenderte después si pasa algo. Y en ese intermedio, ahí las jóvenes generaciones de ucranianas y lo que ellos denominan la legión extranjera de sus mercenarios, que están... Ahí está el monumento. Sí, puede ser ese, puede ser ese. De Taras Shevchenko, un poeta ucraniano, pero que está en Lugansk, que también este monumento está en Lyubov, en Kiev, en todos los sitios. O sea, es un poeta que podría, como dices tú, si actuaran de la misma manera, rechazar esa cultura, y no hay ese odio a la cultura. Absolutamente. O sea, nadie, o sea, ni un huevazo, ni nada. El monumento está ahí, perfecto. Y bueno, eso nos muestra, ¿no?, un poco la diferente visión. El otro dato que da Oleg, y es muy interesante, es que
la Federación Rusa es el territorio que más acogió a migrantes. Si los ucranianos, refugiados vamos a decir, si los ucranianos sintieran de que Rusia es el enemigo, o sea, no irían a Rusia, ¿no? Y Rusia les abre las puertas y a quien quiera también le da la documentación, ¿sí? Pueden nacionalizarse como ciudadanos de la Federación Rusa. Entonces, es evidente que en esta guerra tranquilita, creo que decía Oleg, o una cosa así, como que Rusia, acá decimos en Argentina, anda con el freno de mano, que avanza pero poco, porque tiene un gran motor, pero lo frena él mismo, es porque en definitiva tratan de hacer el menor daño posible, ¿sí? No sería una gran complicación, yo creo, para la Federación Rusa intervenir la capital. Creo que en ciertos sentidos eso debe ser una de las opciones que está en la mesa, que no han llevado adelante todavía, justamente porque la impronta hasta ahora del presidente Putin ha hecho de que se tengan la menor cantidad de bajas posibles. Y en ese sentido, me parece que queda claro. Son una sola cultura, divididas por unas fronteras que muchas veces no representan identidades, por eso las nuevas fronteras hacen que el Donbass y lo que era el antiguo proyecto de la Nueva Rusia pase nuevamente a ser parte de la federación, y en ese sentido, lógicamente, lo que queda y como única solución es una respuesta militar contra el régimen de Kiev impuesto por Estados Unidos. Pero no hay nada en el sentir de los rusos contra los ucranianos, o sea, porque son su familia, porque son sus hermanos, porque son una misma cultura y porque de los dos lados de la frontera están esperando que termine esta confrontación militar una vez que, lógicamente, los poderes fácticos occidentales dejen de incentivar este enfrentamiento. Maravilloso comentario final, Sebas. Seguro que le diré a Ternosti que lo mire, a ver si lo pone ahí en los destacados. Y una cosa más, nada más, es decirte que voy a poner después, porque el programa lo merece hoy, este programa no podía ser otro final. Después de leer yo el chat, que ya me quedo yo solo con ellos para que puedas continuar, voy a poner como, sabes que pongo un tema final, hoy pondré ese homenaje que le hicimos a Rusia entre todos al principio. Y esa anécdota, si tienes brevemente contar cómo cuando entregabas y enseñabas ese homenaje, cómo reaccionaban los rusos, los ucranianos y el Donbass. Sí, fue, digamos, de esas iniciativas que han tenido ustedes ahí que nos ha dado mucho gusto, y que era manifestarnos abiertamente. Había mucho miedo al principio con esto de decir, yo apoyo la operación militar. Entonces, en este momento no hay espacio para tibios, quienes quieran ocupar ese espacio, bien por ellos, pero no somos ninguno de los que militamos la comunicación, y abiertamente nos pronunciamos con nuestras voces, con nuestras caras, con nuestra impronta, con nuestra profesión, apoyar al pueblo ruso, porque el enfrentamiento del pueblo ruso contra la OTAN, en definitiva, nos lleva a vernos en el espejo a nosotros mismos. Aquí, en las Islas Malvinas, hay una base de la OTAN con misiles israelíes, y desde hace unos 3 meses con soldados de la OTAN de Kosovo, aquí en territorio argentino. O sea, hay gente que se quiere hacer de cuenta de que eso no está pasando. Los enemigos de los pueblos son los enemigos en todos lados. Y en ese sentido, bueno, nos sentimos sumamente orgullosos de asumirnos parte de este mundo que no está dispuesto a soportar ningún tipo de opresión, ni en Ucrania, ni en Israel, ni en la Palestina ocupada, ni en ningún lado, y mucho menos en nuestra América, ¿no? Entonces, cuando tuve la posibilidad de estar allá, el video ese que mucha gente ya lo había visto, porque como está en ruso y subtitulado y demás, mucha gente ya lo conocía, y para mí era una manera de presentarme. Decía, mirá, yo estoy en el video ese que hicimos desde América Latina y desde España, como una manera de que supieran de una vez cuál era mi visión política sobre esto, porque uno puede decir, soy un periodista argentino, lógicamente nadie te conoce, pero cuando dicen, o sea, mirá, vos estás en este video donde estás apoyando, este video fue grabado 6 meses antes, bueno, sabemos de qué lado estás. Y lo estuvimos en ese momento, estamos ahora y vamos a seguir estándolo en el futuro.
Muchísimas gracias, Sebas, enormes por acompañarnos hoy. Creo que lo hemos disfrutado juntos y que hemos hecho otro clavo en el ataúd del imperio, le hemos pegado hoy con estos comentarios. La gente está satisfecha. Nos vemos la semana que viene o cuando puedas. ¿Cuál es el próximo programa de Dato Urgente? ¿Qué hora, qué fecha, qué día? No, ahora nada más estamos repitiendo uno que hicimos con Dari sobre todos los pormenores de la OTAN, pero nos acaban de desbloquear el canal ayer, estábamos haciendo pruebas a ver si, porque nos lo habían bloqueado 10 días, así que bueno, apenas ahora sabemos que estamos en condiciones de volver a ser vivos, así que la semana que viene seguramente estaremos con algo nuevo. Vale, ya nos lo vas contando y por supuesto, está tu casa, puedes emitir desde aquí cuando queráis, tanto tú como el compañero Dani, pero vamos, más tuyo que nada, porque estás aquí conmigo. Bueno, abrazo enorme, gracias, Sebas. Dale, muchas gracias.